Quiero sentirte cerca, en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. La omnisciencia y la omnipresencia del Señor, escuchando cada cántico en todas las iglesias del mundo simultáneamente. Esto es algo impresionante, ¿verdad? Y el Señor sin duda se merece ver a todas las naciones adorándole, porque evidentemente Él es Dios y Él es nuestro creador. Bien, esta mañana termina prácticamente mi tiempo de sesión, y quiero terminar tratando rápidamente de conjuntar varias cosas que obviamente le habían dado a uno vuelta en la cabeza durante todo el mes, porque es un tema muy amplio, es un tema muy bonito, y hay que también dejar cosas para los otros compañeros que están exponiendo. Y bueno, doy gracias al Señor porque cada vez que hablamos de adoración, al menos yo en mi corazón soy retado grandemente, y anhelo que nuestra iglesia cada día sea una iglesia de adoración pura al Señor. Entre más buscamos los beneficios que trae la adoración, más nos damos cuenta de lo importante que es que adoremos bien, ¿verdad? Entonces, si la adoración al Señor trae tantos beneficios, yo quiero todos esos beneficios para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias, ¿verdad? Y pensando en eso, el salmista en una oportunidad dijo en el Salmo capítulo 5, versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Lo decimos todos juntos, Salmo 5:7, que dice, mas yo entraré en tu casa en tu temor. Así es. La adoración, mis amados hermanos, involucra, y bueno, hemos tratado porque la adoración es algo integral. Y cuando hablamos de algo integral es porque integran muchísimos aspectos. ¿Cómo terminar de enumerar todos los aspectos que involucra la adoración? Pero bueno, la adoración involucra, número uno, el conocimiento. Y esta palabra es importantísima a la hora de adorar. Usted no puede adorar algo que usted no conoce, ¿cierto? Es imposible. Entonces, involucra el conocimiento. De igual forma que la adoración, la fe se aumenta a través del conocimiento. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es decir, entre más conocimiento de la palabra de Dios, más fe tenemos. Lo mismo va a suceder con la adoración. Entre más conocemos quién es nuestro Dios, más ganas vamos a tener de adorarle y de alabarle, porque vamos a conocer quién es Él. Entonces, la adoración involucra el conocimiento de al menos tres cosas básicas: la grandeza y todo lo que ella encierra, lo que es la grandeza de Dios, todo lo que Él puede hacer a través de su poder, evidentemente su poder y su misericordia, la forma en la que Dios trabaja en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes y de la humanidad de manera simultánea, y cómo expresa su amor para con nosotros, no castigándonos como nosotros lo merecemos. Esto habla acerca de su misericordia. Ahora, todos estos elementos de conocimiento van a trabajar en un corazón agradecido por las bondades y por tanta generosidad que ha sido recibida. Es decir, por eso les habla de conocimiento. Cuando mi corazón sabe lo que ha hecho Dios, entonces debería de brotar en mí un agradecimiento espontáneo, un agradecimiento natural. Este agradecimiento reconoce tantas bondades y tanta generosidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Mire, por más humilde que sea nuestra condición de vida aquí en la tierra, estamos repletos de ricas y abundantes bondades y generosidad de parte de Dios. Yo tengo la gracia de conocer casi a todos los que aquí estamos. Y yo le puedo decir a usted que en el Señor, todos los que aquí estamos saturados en bondades y en riquezas del Señor. Amén.
Es algo que no lo podemos negar. Si lo hacemos, somos ingratos con nuestro Dios. Entonces, como estamos agradecidos, automáticamente nuestro corazón lo dice. Ahora, la adoración, y tal vez esto es como lo más resumido, la adoración sería una entrega en todo momento y en todo lugar al Señor. La adoración, por eso es un estilo de vida, porque es una entrega al Señor de lo que yo soy en todo momento y en todo lugar. Cabe la pregunta, ¿hay algún lugar, hay algún momento en el que usted y yo escogemos para escondernos de la presencia del Señor? Nos puede estar pasando. Existen momentos, lugares, circunstancias en las que me esconde la presencia de Dios para robarle a Él esa gloria que se merece. Y tal vez es un lugar donde mi carne consciente es ausencia de la presencia del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque es algo que puede estar pasando. Pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por todas tus bondades y toda tu generosidad. Gracias. Bien, queriendo hacer una especie como de resumen de algunos elementos, ¿qué les parece si analizamos un poquito esta idea? Dentro de las cosas que hablamos de lo que es y sería o involucra nuestra adoración, ¿qué les parece si hablamos de la actitud? Hace unos días atrás en el grupo de jóvenes estuvieron hablando todas las semanas acerca de la actitud. Concluimos que la actitud es la forma o la intención por la cual hacemos todas las cosas. No es lo mismo obedecer a nuestros padres refunfuñando, ¿verdad?, que obedecer a nuestros padres de manera gustosa, ¿verdad? No es lo mismo que usted diga, bueno, pero lo hice, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? Caín y Abel entregaron cada uno su ofrenda. La pregunta es, ¿cuál ofrenda le agradó al Señor? ¿Verdad? Y tiene que ver directamente con la actitud. Tiene que ver con esto que me mueve a hacer las cosas. O sea, ¿qué me mueve a mí a hacer tal cosa, tal servicio, tal actitud, tal canto? Todo lo que tenga que ver con la adoración. Quiero pensar al menos en 3 cosas que pueden estar trabajando en nuestra actitud. Una de ellas, que es muy importante al igual que las otras 3, y la primera es que la adoración termina siendo una decisión sabia. Hemos escuchado muchas veces esta frase, que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Cada día nosotros decidimos amar. La adoración es muy similar. La adoración también es una decisión sabia. Quien decide de manera consciente adorar al Señor es una persona sabia, porque usted y yo inevitablemente vamos a estar adorando a algo o a alguien siempre, ¿verdad? Decía Rick Warren en una de sus charlas, que lo que usted más le invierta tiempo es lo que usted más ama y es lo que usted más adora. Entonces él dice que, usted sabe, es el contexto de ellos, que si lo que usted más tiempo le dedica es a su bote, ellos tienen sus botecitos, sus yates y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que si usted lo que más tiempo le dedica y más es a su bote, es porque es lo que usted más ama. Yo no sé aquí cuántos tendrán un bote, ¿verdad? Pero nosotros podemos darle botes si nos lo encontramos en la calle por ahí de vez en cuando. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero si usted lo que más ama es su bicicleta, eso es lo que más tiempo le va a invertir, ¿verdad? Si usted lo que más ama es a su cónyuge, es lo que más tiempo le va a invertir. O si es a sus hijos, es a lo que más tiempo le va a invertir. O si es a su guitarra, o si es a su carro, o a su teléfono, ¿verdad? O a lo que usted quiera, es lo que más tiempo nosotros le vamos a estar invirtiendo. Entonces, cuando usted decide adorar al Señor y darle a Él el lugar que Él se merece, usted está tomando una decisión sabia. Esta decisión está basada específicamente en el amor que nosotros le tenemos al Señor. Les repito, usted adorará a lo que usted más ama. Por eso le preguntaron al Señor en algún momento que cuál era el más grande mandamiento. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, el versículo 37. Estas palabras las dice el mismo Señor Jesucristo. Nadie más que Él puede responder con mayor veracidad esta pregunta, ¿verdad?, que le hicieron en aquel momento
fariseos, seduceos e intérpretes de la ley, tratando de tentarle ahí entre todos, buscando argumentos para hacer caer al Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cómo nosotros debemos amar al Señor? Con todo. Involucra tres cosas. Una decisión es una conjunción de tres cosas que aparecen aquí: todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Es decir, que una decisión está conjuntada específicamente con estas tres cosas. Una tiene que ver con nuestra parte cognitiva, que es la mente. Usted decide a través de lo que, del conocimiento que usted ha acumulado durante su vida. Entonces usted toma decisiones basado en un porcentaje muy alto. Algunos dicen que es un 33% de nuestro conocimiento, de la parte intelectual, de la parte mental. Yo creo que hoy en día esos porcentajes se han ido disminuyendo y los seres humanos hemos depositado nuestras decisiones un poquito más en la parte emocional que en la parte intelectual, es decir, más en lo que yo siento que en lo que yo conozco o sé. Pero el punto es que hay un porcentaje que tiene que ver específicamente con nuestro conocimiento, hay un porcentaje que tiene que ver específicamente con las emociones, que tiene que ver específicamente con el alma, que aparece acá. Y también hay un porcentaje que tiene que ver con la voluntad. Y eso tiene que ver con el corazón, con lo que es las fuerzas. Por eso en otros momentos utiliza la palabra fuerza o utiliza la palabra voluntad, porque tiene que ver con aquello que me mueve a hacer las cosas. Entonces, una decisión sabia es adorar al Señor. Y esto involucraría nuestras emociones, nuestro conocimiento y nuestra voluntad. Esto es una decisión. Entonces, cuando nosotros decidimos adorar al Señor, estamos tomando una decisión sabia que debe involucrar al menos estos tres elementos que corresponden a una decisión. Lo mismo que es amar al Señor. Ahora, el conocimiento y las emociones me llevan a la voluntad. Es decir, lo que yo sé y lo que yo siento me llevan a la acción, a la ejecución de la decisión que yo estoy tomando. Entonces, si usted y yo no amamos al Señor, si usted y yo no conocemos al Señor, entonces usted y yo no vamos a querer adorar al Señor. Cuando utilizamos la palabra adorar, acuérdense que la adoración involucra todo. Es decir, no hay forma que usted pueda ser obediente al Señor, porque primero está la adoración. No hay forma que usted pueda servir al Señor, porque primero está la adoración, porque la adoración es una actitud. Y la actitud viene antes de nuestras decisiones. Entonces, la intención por la cual yo hago las cosas debe estar basada en el conocimiento, en el amor al Señor y en las acciones que esto me lleva. En pocas palabras, nosotros debemos de estar conscientes que el conocimiento y las emociones me van a llevar hacia la obediencia. Y muchas veces se pueden encontrar, ¿verdad? Contradecir, oponer muchas veces mis sentimientos y mis conocimientos. Y yo someterlos a la voluntad del Señor. En pocas palabras, nosotros debemos entender que la obediencia es el resultado del conocimiento. Y es el resultado de mi voluntad. Y es el resultado de mis emociones. Porque yo estoy tomando una decisión. Entonces, a la hora de adorar al Señor, usted y yo tenemos que tomar una decisión sabia que involucra todo lo que yo soy. Así como amamos al Señor con todo lo que nosotros somos, así también le adoramos a Él con todo lo que yo soy. La obediencia al Señor también involucra mi propia postura a la hora de yo adorar al Señor. Mi postura va a estar regida al nivel de obediencia que yo me quiera someter al Señor, dentro y fuera de la iglesia, en la adoración personal y en la adoración
congregacional y está ligada y sometida a la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que la Escritura dice que a Él le gusta que nosotros aplaudamos a la hora de llevar un cántico. Si yo aplaudo, entonces yo soy obediente. Yo estoy obedeciendo a una forma, a una postura en la que Dios quiere que yo me presente delante de Él. Si yo no aplaudo, literalmente porque no quiero, entonces yo estoy siendo desobediente. Entonces, si la adoración es una decisión, yo decido cómo quiero obedecer al Señor de manera obediente o abstenerme de obedecer al Señor. Ahora, recuerden que esto involucra dentro y fuera de la iglesia. Es decir, si mi vida debe ser un instrumento de adoración al Señor dentro y fuera de la iglesia, yo debo de decidir sabiamente adorar al Señor con mis acciones dentro y fuera de la iglesia. Y ahorita profundizo un poquito más en cuanto a esto. Es decir, nosotros como creyentes debemos de entender que estos tres elementos deben de estar absolutamente balanceados. Ojalá llegáramos a ese 33% de emoción, conocimiento y voluntad. Ojalá llegáramos ahí para que sea una decisión verdaderamente sabia. El conocimiento de quién es Dios me va a llevar también a poner en orden mis emociones. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 100, el versículo 1? ¿Alguien se acuerda de memoria que dice el Salmo 100, versículo 1? Y si no, van a tener que buscarlo, si no se acuerdan. ¿Cómo debemos de cantar al Señor? Cantad, díganlo sin miedo, cantad alegres. ¿La alegría qué es? Entre conocimiento, voluntad, emoción. ¿Qué es la alegría? Es una emoción. Nosotros adoramos al Señor basado en el conocimiento de quién tenemos y dependiendo de quién tenemos al frente, motiva también nuestras emociones. Usted y yo no podemos suprimir las emociones porque las emociones son parte integral de quién somos. De hecho, el Señor quiere que le amemos con nuestra alma y con nuestro corazón. Y esto involucra evidentemente nuestras emociones, porque debe ser de una manera integral. Es decir, que en la adoración yo debo demostrar alegría, yo debo demostrar humildad, yo debo demostrar sumisión ante la grandeza de mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el Rey de toda la creación. No puedo venir delante de su presencia mostrando una emoción, porque sí o no, yo voy a mostrar una emoción delante de la presencia del Señor. Es decir, quiera o no, yo no puedo llegar neutro delante de la presencia del Señor. Llegar neutro delante de la presencia del Señor es que Dios evalúe mis emociones y me va a decir, tú estás neutro delante de mí. ¿Me explico? El mismo Nehemías, cuando se presentó ante el rey para pedirle cartas para reconstruir los muros, se preocupó grandemente porque él se presentó delante del rey con una emoción. ¿Y cuál era su emoción? ¿Recuerdan cómo se presentó Nehemías ante el rey? Se presentó con tristeza y él tenía miedo porque nunca había estado triste delante del rey. Porque él sabía que si se presentaba triste delante del rey, ¿cómo le iba a ir? Matanga, dijo la changa. Entonces, inevitablemente nosotros nos presentamos delante de Dios con emociones. Dios dice que quiere que nos presentemos delante de Él con emociones y según el Salmo 100, ¿cuál debería ser esa emoción? Alegría. Si usted no se presenta delante del Señor con alegría, ¿está obedeciendo o no está obedeciendo? Usted está tomando conscientemente una decisión de desobedecer al Señor. Si usted se presenta con apatía delante de la presencia del Señor, ¿es o no es una emoción la apatía? Es una apatía. Y la apatía es parte de mis emociones. Y yo estoy decidiendo presentarme delante del Señor de manera apática. Yo digo al Señor, oh Señor, yo aquí vengo delante de ti, pero bueno, así soy yo, Señor. Pero estoy viendo un partido de fútbol y ¿cómo estoy yo? Me sirven un buen plato de comida y ¿cómo estoy yo? Ahí no hay mucha apatía. Entonces, delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que ser obedientes. Y yo le repito, esto es dentro y fuera de la iglesia. Porque un asunto tiene que ver con la adoración congregacional y otra cosa tiene que ver con mi estilo de vida.
Por eso les digo, nosotros no vamos a terminar de hablar de la adoración. Esto es extremadamente profundo. Involucra cada una de nuestras actitudes. Es decir, todo lo que yo hago va a estar de una u otra manera ligado a nuestra adoración. Dios espera que usted y yo nos presentemos delante de Él con agradecimiento. ¿Sí o no? Venir delante de sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él? Con agradecimiento. El agradecimiento no necesariamente es una emoción. El agradecimiento es parte de una decisión que involucra mi conocimiento, mis emociones y mi voluntad. Las tres áreas. ¿Cómo debería ser el agradecimiento? Si Dios quiere que yo me presente delante de Él con acción de gracias, ¿cómo debería ser el agradecimiento que yo le ofrezco al Señor? Mi hija la menor cumple años ahora a final de este mes. Ya tiene convencida a la mamá que le compre una bicicleta. Yo que la compre la bicicleta, yo creo. No, ay, Señor, has oído, Señor, mis oraciones. Y yo le pienso comprar un balón de voleibol. Como las chicas aquí no se dan cuenta, no espero que ustedes le digan, cuidado que ya saben. Pero bueno, cuando yo le lleve el balón de voleibol, ¿qué cara va a poner esa chica? Gracias, papá. Si ella me hace eso, gracias, papá. ¿Qué pienso yo inmediatamente? No le gustó. No le gustó, le quería la bicicleta. El agradecimiento es una decisión, pero involucra el conocimiento, los sentimientos y la voluntad. Cuando usted y yo venimos delante de su presencia, la Escritura dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo debería de ser nuestro agradecimiento? ¿Frío? ¿Pasivo? ¿Indiferente? Ahora, yo nunca voy a olvidar el primer regalo que yo le di a Rivaldo en su vida. Rivaldo podía tener como año y medio, una cosa así, pero hablaba hasta por los codos. A esa edad, sí. Habla hasta por los codos. Habla, perdón, sí, habla desde niño hasta por los codos. Y yo me acuerdo que le regalamos un humilde suéter. Y el chico llegó y donde reventó esa cosa por todo lado, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos literalmente, ya había sacado el regalo. El chico agarró ese suéter y lo jamaqueó para todo el lado y gritaba, ¡un suéter y me queda! Y se lo ponía así. Decía, ¡y me queda! Me acuerdo que mi cuñado, Rivaldo, tranquilo, guarda eso, lo vas a ensuciar. Y el chico brincando con eso. Yo me sentí como que yo hubiera dado el regalo más grande del mundo. Porque sentí de allá para acá, literalmente un agradecimiento. Hace poco le regalaron a Rivaldo, hablando del mismo, el suéter del Barça. Y apenas me vio, me dice, tío, mire la elegancia, dice. No fue la palabra que usó. Dice, estoy listo para ir a una boda, así como ando, dice, por la elegancia, pues, por la elegancia. Estoy como para ir a una boda, dice. Bueno. Entonces, de la misma manera en que nosotros esperamos una reacción por el agradecimiento que hay en el corazón de nuestros hijos por un obsequio, ¿no creen ustedes que nuestro Dios merece que entremos por sus puertas con una reacción sincera de agradecimiento delante de su trono? Y para eso aprovechamos la adoración. Entonces,
Adorar es una actitud que involucra una decisión sabia. Porque cada día que usted elige adorar correctamente al Señor, usted está alegrando el rostro de aquel que nos creó y de aquel que nos da todas las cosas. Porque Él es papá. Él es mi papá. Y debemos de entenderlo de esa manera. Ahora, es una actitud que involucra una entrega, y tengo que añadir esa palabra, porque si es solamente una entrega, es una entrega. Pero debe ser una entrega genuina delante de la presencia del Señor. La adoración no tiene espacio para el simulacro. ¿Me explico? La adoración no tiene espacio para el simulacro. La adoración es una entrega genuina delante del Señor. Por eso que cuando usted y yo decimos que vamos a adorar al Señor como yo quiero, dijo un personaje. Nos vamos, pero nos vamos como yo quiero, dijo el personaje, para ser más exacto, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que yo de por sí lo hago de corazón, porque Dios ve mi corazón. Se nos olvida que el único al que nosotros no podemos engañarle con nuestro corazón, ¿quién es? Es el Señor. Por eso que la entrega debe ser genuina. Y vamos a Mateo 6.1. Es un pasaje muy conocido ahí cerquita donde estamos. Otra vez el Señor hablando. Mateo 6.1 inicia hablando acerca de la limosna. Luego habla de la oración y demás. Pero el Señor está hablando de la actitud en todo el capítulo, básicamente. Dice el versículo 6.1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos. Es decir, si yo voy a hacer algo para que alguien me vea, en ese momento la adoración se esfumó. Porque ya yo no lo hice para Dios. ¿Para quién lo hice? Para la gente. Por eso es que el Señor ponía aquel ejemplo de aquel gran fariseo, conocedor de la ley, abundante en conocimiento y sabiduría, y aquel humilde ladrón con licencia para robar, que dice la Escritura que el fariseo oraba consigo mismo. No oraba para Dios, oraba consigo mismo. Ay, Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Gracias, Señor, porque yo doy diezmo de todo lo que tengo. Gracias, Señor. Y el hombre se afamaba a sí mismo. Y que no soy como este pobre publicano que tengo al lado, que mejor me corro porque luego se me pega. Pues, esa oración para sí mismo no era una oración para Dios. Era para sí mismo. ¿Qué pasa? Como la adoración es algo genuino que debe nacer en mi corazón y que debe ser algo exclusivo para Dios, en el momento en que yo quiero tratar de impresionar, llamar la atención, sobresalir, buscar reconocimiento, sentirme el más espiritual o lo que usted quiera añadirle. En ese instante, ¿qué pasa con la adoración? Se esfumó de nuevo. Por eso es una decisión sabia. Porque no es solamente algo que yo quiero hacer, es que tengo que hacerlo bien porque Dios evalúa mi actitud. Entonces dice el versículo 6, guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Miren el ejemplo que él pone en el versículo 5. En el versículo anterior también habla sobre esto, pero brincamos al 5. Y cuando ores, no sea como ¿quién? Recuerden que tiene que ser genuino. La oración tiene que ser genuina. Porque si usted no es genuino, entonces ¿qué usted es? Y no me salga con genérico. Sí, no es chinchunchan, ¿verdad? No. Es hipócrita, porque delante del Señor más o menos por ahí es donde va el asunto. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Y vea lo que dice, qué bonito. Porque ellos
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Nótese que no aman la oración. ¿Qué es lo que ellos aman? El ser visto de los hombres. Esos son literalmente exhibicionistas. Exhibicionistas de la fe. Aman el orar de pie en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Note lo que dice el versículo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire cómo termina el versículo 6. Es una contraposición. Vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará. Utiliza la misma palabra, recompensa. Quien quiere ser visto de los hombres ya tiene su recompensa. Y quien hace las cosas bien delante del Señor ya tiene su recompensa. La pregunta es, ¿cuál recompensa usted quiere? La adoración es una actitud sabia. Porque usted va a recibir de acuerdo a la forma en que usted se presente delante del Señor. Pero va a recibir de una o de otra, pero va a recibir recompensa. Una que duele y otra que bendice. Pero va a recibir recompensa. De la recompensa usted y yo no nos escapamos. Por eso es que es una decisión sabia. Porque la adoración involucra ese conocimiento que yo tengo de quién es Dios y cómo Él quiere que yo me acerque delante de su presencia. Entonces, entendiendo claramente el punto que el Señor nos dice, concluimos que esta entrega genuina debe ser específicamente entre Dios y yo. Es algo, o la adoración es entre Dios y yo. Y nadie más. Ahorita vamos a ver un caso que tiene que ver con eso de la gente. Así que yo no debería de estar muy pendiente de lo que hacen los demás. Y estoy hablando ahora de adoración congregacional. ¿Estamos en el culto? Yo no voy a estar pendiente de lo que hacen los demás. Ahora, la escritura dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El día que alguien se ponga a estar brincando en las sillas y brinque de una voltereta y caiga de pie, milagrosamente, ¿verdad? Como el hermano que va a entregar la ofrenda, por ahí ustedes pueden buscar ese video de entregar la ofrenda con gozo. Está el negrito con mucho gozo para entregar la ofrenda. El día que usted ve a alguien que comienza aquí a girar vueltas como si fuera un trompo, o en media oración de Jason se cae, la escritura dice, hágase todo decentemente y con orden. Me explico, a Dios no le gustan los extremos. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, yo no debo estar muy pendiente de los demás. Y no me debería de abrir un rango en espacios en que yo pueda estar juzgando lo que hacen los demás. No puedo juzgar si los hermanos levantan la mano, si los hermanos lloran, si uno cierra los ojos, si otro no los cierra, porque es un asunto entre Dios y yo. Es como los niños que están en la clase de escuela dominical y le dicen, maestra, fulano tenía los ojos abiertos en la oración. Y de la maestra le dice, ¿y tú cómo sabes? No, es que me picaba el ojo y yo vi así. En una oportunidad, en una reunión de pastores, estábamos terminando la reunión y ponen a un hermano a orar de esos que disertan largamente hasta en la oración. Y mientras el hermano estaba orando largamente, había un pastor metido en la oración. Sí, Señor. Así sea, Padre. Gloria a ti. Pero lo decía con mucha efusividad, al punto que fui tentado de abrir mis ojos. Yo me lo imaginé al hermano
era más o menos lo que sus palabras coincidirían. Pero el hombre estaba guardando su Biblia, su agenda, sus lápices y demás, los estaba guardando en la maleta. ¿En serio? Sí, Señor, amén, gloria a ti, Padre. Sí, Padre bueno. Yo me quedé viéndolo así porque ahora sí ya me llamó la atención de verdad. Y me volvió a ver y se echó a reír. Porque no me cachaste, pues. Él oraba consigo mismo. Ustedes saben, ¿verdad? No vamos a decir ni explicar nada. Pero el punto es que nosotros no podemos entrar. Decía un hermano. Hay que decirle hermano. Yo no sé en esa iglesia qué tanto es lo que lloran. Dice, están en el culto. Dice, yo no sé la gente qué tanto es lo que llora. Dice, en el tiempo de oración veía gente llorando. Entonces, ¿será que se acuerdan de sus pecados? Dice, decía un hermano, un pensante de esos que andan en la calle. Ahora, yo veo claramente que en lo que el Señor nos habla en este pasaje, debemos de tratar de cuidar mucho esta idea de querer impresionar. Entonces no podemos llegar ni a un punto ni a otro. Entonces, si yo no quiero adorar al Señor incorrectamente, yo debo de someterme en obediencia a lo que Dios me pide, cómo quiere ser adorado, ¿cierto? Es decir, Dios me pide que yo levante mis manos, Dios me pide que yo me postre, que yo me arrodille, que yo clame a Él. O sea, Él me pide cosas muy específicas que yo debo de hacer si quiero en obediencia someterme al Señor en adoración. Pero Dios no quiere que lo haga para impresionar a nadie. Entonces los dos aspectos serían igual de importantes. ¿Qué pasa? Que si yo entonces voy a levantar las manos para que digan que ahora yo en obediencia levanto las manos, ¿a quién estoy obedeciendo? No sé, ni siquiera sé a quién. Pero no es algo genuino. Mi intención debe ser genuina, incluso hasta la obediencia al Señor. Yo no debo tratar de impresionar a los hermanos, porque mi entrega es evidentemente algo personal y genuino. Básicamente, lo que yo haga debe ser movido por el amor, el conocimiento y la voluntad con la cual yo decido adorar al Señor. Entonces va conjugado. Es una actitud, es una decisión y es una entrega. Si tuviésemos que decirlo de alguna manera, la entrega vendría siendo la parte de la mente. Perdón, la decisión viene siendo la parte de la mente. Y la entrega debería ser la parte que tiene con la voluntad. Y si tuviésemos que pensar en una que tiene que ver más con el corazón, sería el ser piadosos. Dios quiere que le adoremos con una vida piadosa. Y tenemos que entender lo que significa la piedad, porque la piedad descrita en la palabra de Dios es muy diferente a la piedad que aparece en nuestro vulgo popular, ¿no? Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos del 3 al 7. El apóstol Pedro escribiendo, segunda carta, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios merece la excelencia, por cierto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Qué necesitamos añadirle a la paciencia? Piedad. Ahorita hablamos de la piedad. Y a la piedad,
afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aparece en la palabra varias veces que tiene que ver específicamente con la piedad y se convierte en una necesidad que debe ser integrada en nuestro diario vivir, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y se vuelve un punto primordial en todo lo que nosotros hacemos. Y debo de añadirle que a través de esa entrega usted y yo vamos a descubrir grandísimas y preciosas promesas. Que cuidado que no las podemos estar perdiendo si no llevamos una vida que está entregada a la piedad. Ahora, la piedad como tal, o la vida piadosa, no es más que la puesta en práctica del conocimiento que tenemos acerca de Dios y el desarrollo de un corazón sensible a su voluntad. Vuelta y repito. La vida piadosa no es más que la puesta en práctica del conocimiento de quién es nuestro Dios. Y el desarrollo o el crecimiento, el trabajo diario que nosotros vamos haciendo en nuestro corazón para que cada día sea más sensible a la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, que aprendamos cada día a amar más a Dios. En resumidas cuentas, que seamos cada día más como niños, que tengamos un corazón más sensible. El Señor luchaba, y esto lo presentan también los profetas, y él decía, yo quiero que nuestro corazón sea un corazón de carnita, suave, sensible, y no un corazón de piedra, duro, áspero, que no le entra nada. La piedad busca esto. La piedad busca devoción delante de quien es Dios. Es decir, nosotros tenemos que amar cada día más profundamente al Señor. Debemos de ser más sensibles, más humildes, más sencillos, más sinceros cada día. Y eso nos lleva al conocimiento del Señor. Es decir, yo entre más conozco del Señor, más sensible debo ser. Más sensible a las necesidades, más sensible a los hermanos, más sensible a lo que es el amor fraternal y este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, la adoración conllevaría en esta parte de una vida piadosa básicamente a la palabra obediencia. Me lleva directamente a esa palabra. Una vida piadosa se refleja en una vida de obediencia y consagración al Señor. Van juntas. Obediencia y consagración al Señor. Esto es una vida piadosa. ¿Ok? Y le debo de añadir una devoción congregacional. ¿Ok? Entonces, una vida piadosa se refleja en mi diario vivir, en mi obediencia y en mi consagración diaria. Y se manifiesta una vida piadosa en una devoción congregacional. No puedo, por lo tanto, separar una de otra. Ambas serían exactamente igual de importantes. ¿Qué pasa? Volviendo al tema anterior con la genuinidad, conocemos muchos cristianos que pueden ser muy buenos en la adoración congregacional. No vamos a entrar en detalle ni en juzgar, pero podemos decir que hay muchos cristianos que saben decir gloria a Dios, aleluya y levantar manos, pero en la calle también se saben otras palabras por ahí media feas y las dicen igual con devoción. Entonces, pudiera ser que nos estamos enfocando en una parte con el objetivo de impresionar, pero la otra que es igualmente de valiosa la dejamos por fuera. O pudiéramos caer exactamente lo mismo, solo que al revés. Queremos pretender ser muy buenos cristianos afuera, pero en la iglesia no nos sometemos al Señor en adoración. Ambas son exactamente igual de importantes. Es decir, yo no puedo ser un cristiano solo afuera
Y no puedo ser un cristiano solo adentro, porque justamente de eso se trata la obediencia. Una vida piadosa me lleva a la obediencia. Me lleva a obedecer al Señor afuera. La Escritura dice andar sabiamente para con los de afuera. Yo debo ser muy sabio en mi vida piadosa con la gente que me rodea afuera, porque yo tengo que llevarlos a Cristo. Y la única forma en que ellos pueden ver a Cristo es a través de mí. Así que yo debo vivir una vida de obediencia, y esto es adoración. Y esa es mi actitud delante del Señor. Y se refleja en la obediencia. Y cuando estoy en mi vida congregacional, con mi iglesia local, yo debo tener una devoción congregacional. Y también involucra, evidentemente, la obediencia. Porque si yo no quiero postrarme delante del Señor, si yo no quiero levantar mis manos delante del Señor, si yo no quiero cantar, si yo no quiero aplaudir, tampoco estoy siendo obediente. ¿Están conmigo? Se nota la idea. Es clara, ¿verdad? Yo no puedo enfocarme en una y desechar otra. Debo de ser congruente en una vida de obediencia al Señor, en una vida piadosa. Dios bendecirá la vida personal y de la iglesia a través de la obediencia de su pueblo. Así lo vemos en Hechos del capítulo 2. Es una muestra que Dios ama que su pueblo esté adorándole a Él correctamente. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra iglesia. Nosotros decidimos hablar abiertamente acerca de la adoración en nuestra iglesia y hemos tenido que quebrar muchísimas de las cosas con las cuales crecimos. Y inicialmente yo. He tenido que fracturar muchísimas de las cosas con las cuales crecí en una iglesia absolutamente tradicionalista en su forma de liturgia, para entender que no solo así me puedo presentar delante del Señor. Que hay otras cosas en su palabra que Él me pide y que también debo integrarlas en obediencia. Porque si no lo hago, sigo teniendo un corazón duro de piedra. Pero la vida piadosa me lleva a ser sensible. Lo mismo pudiera ocurrir afuera. Tal vez nunca, y eso lo puede decir quizás otro hermano, pero quizás usted como cristiano muchas veces puede decir, bueno, es que yo afuera nunca fui sensible a mis compañeros de trabajo, nunca fui sensible a sus necesidades, nunca quise compartir la verdad a otros, me guardé el evangelio y no lo quise compartir. Quizás puede ser la experiencia de muchos de nosotros. Pero a través de una vida piadosa y en obediencia al Señor, ahora entiendo que debo de vivir para Cristo, reflejando su imagen y queriendo compartir la verdad también a otros, siendo sensible a sus necesidades. Esto se llama obediencia. Y la obediencia es la mejor manera que yo conozco para adorar al Señor. El hermano Epifanio hablaba el miércoles acerca de la petición que le hizo Satanás a Jesucristo. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Versículo 10 aproximadamente, en ambos episodios. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Miren ustedes la lucha que hay espiritual por la adoración. Satanás quería ver al Rey de Reyes postrado adorándole a él. Y déjeme decirle que Él quiere exactamente lo mismo de cada uno de nosotros. Satanás quiere que usted se postre delante de Él. Mis rodillas jamás serán dobladas ante una imagen. Jamás serán dobladas ante un Dios falso. Y que Dios me ayude a poder identificar los ídolos de los cuales muchas veces usted y yo nos arrodillamos sin querer. Porque esa es la intención de Satanás. Pero usted y yo en obediencia debemos de adorar y postrarnos delante del Hacedor de nuestras propias vidas. Dentro y fuera de la iglesia. Entonces, evidentemente esa postura refleja nuestra obediencia. Entonces, resumiendo este primer punto, la adoración es una actitud que involucra básicamente tres cosas. Una decisión sabia que involucra mente, alma y corazón, que tiene que ver específicamente con mi conocimiento, la parte del noxis, la parte emocional y mi voluntad, mi deseo por hacer las cosas, lo que me lleva a hacer las cosas. Debe ser una entrega genuina y no puede ser para ser vista de los hombres, y se desarrolla una vida
de piedad. Cuando usted y yo adoramos, usted y yo vamos a tener la oportunidad de ver la gloria y el poder de nuestro Dios, y lo vamos a comprobar en esta mañana. Usted y yo queremos ver la gloria y el poder del Señor, tenemos que adorar al Señor. Si en su vida, en su casa y en su iglesia queremos ver el poder y la gloria del Señor, debemos adorar al Señor. Esto ha pasado muchas veces y está descrito en la palabra, solo que a veces uno no lo revisa muy bien. ¿Qué dice el Salmo 63? Vamos al Salmo 63. Salmo 63. Y bueno, podemos ver el versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada, aquí viene la palabra clave, te buscaré. La adoración es una búsqueda de la presencia del Señor. Recuerdan. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y dice el versículo 2, la razón o el por qué o el para qué o el resultado de esa búsqueda de la presencia del Señor. Para ver tu poder y tu gloria. ¿Usted quiere ver el poder y la gloria del Señor? Y tuviéramos que añadir madrugue para buscar la presencia del Señor. ¿Usted quiere ver el poder y la gloria del Señor en su día? Madrugue y entreguen los primeros minutos de su día al Señor en adoración. Me encanta que nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana, porque es la forma de decirle al Señor, queremos dedicarte el primer día para ti, porque anhelamos ver tu poder y tu gloria. Como les digo, son cosas que ya han pasado, lo experimentó claramente Pablo y Silas. Vamos al pasaje, este es un pasaje hermosísimo, conocido por todos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos del 25 en adelante. Aquí se inició la primera iglesia allá en Filipos. Ustedes ya saben bien lo que había pasado. Pobre Pablo y Silas, golpeados de pies a cabeza. Y no eran azotes, ¿verdad? Con cuerdas de amor. Ellos estaban literalmente heridos, necesitando atención médica. Posiblemente se les bajó la presión varias veces, adoloridos que no se pueden ni mover del dolor. Pero en la parte más profunda del calabozo, asegurados los pies con el cepo, dice el versículo 24. La vez pasada hicimos ese ejercicio, sentarse con los pies levantados, un pie de altura que sea, en esa incomodidad en medio de la frialdad y de las rocas de la cárcel. Allí estaba Pablo y Silas, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, que no les quedaba otra, los oían. Miren, usted no puede decir que va a adorar a Dios solo porque las cosas van bien. Hay de nosotros que no seamos agradecidos cuando estamos en el cepo. Si es que alguna vez hemos estado en el cepo. Ay de nosotros si nuestra oración es para quejarnos delante del Señor porque nos sentimos aprisionados de manos y pies. Ay de nosotros si no queremos cantar porque yo soy muy lastimado por la vida. A mí me ha latigado la vida, hermano. Pablo y Silas, a medianoche, miren, yo tengo mi teoría de por qué a medianoche. ¿Quién duerme en las condiciones que estaban esos pobres? Yo calculo que se desmayaron un par de veces, pero después volvían en sí. ¿Y quién se duerme?
Pero a medianoche ellos hacían una conjunción de dos cosas importantes que tienen que ver con la adoración. Oraban y cantaban. Esto es un menú completo. No tenían el Nuevo Testamento porque si no hubieran estado leyendo la palabra. Oraban y cantaban. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando estamos aquí en la iglesia, nosotros oramos y cantamos? ¿Se ha dado cuenta? Esto es algo consciente. Es una decisión sabia. Oramos y cantamos. Ellos estaban en ese menú de adoración delante de la presencia del Señor. Dios veía sus corazones. Los presos los oían, pero no lo hacían para que los presos los escucharan. Lo hacían porque sabían quién era su Dios. No porque las circunstancias los invitaran a adorar al Señor. Todo lo contrario. Pero Señor, nosotros que somos tus siervos, que venimos a predicar aquí a Filipos, este montón de herejes que hay acá, y venimos nosotros con un corazón dispuesto, y mira donde nos pones. Es que tú no respaldas a tu siervo, no respaldas tu obra. Yo no los veo así. Todo lo contrario. Versículo 26. Recuerden que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, desciende su poder y su gloria. Versículo 26. Entonces, esta palabra entonces tiene que ver con un resultado de lo que está pasando anteriormente. Con la búsqueda de la oración y los cánticos de Pablo y Silas, sobrevino de repente un gran terremoto. Si usted y yo fuéramos poco espirituales, diríamos, ay Señor, y ahora me quieren matar. ¿Verdad? Porque era el colmo, lo único que faltaba era que temblara, y de esa magnitud. De tal manera era ese gran terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hay una diferencia entre mover algo y sacudir algo. Cuando usted sacude algo, las alfombras del carro, cuando usted las sacude, usted no las agarra y les hace así, ¿verdad? Salga polvito. Así se movían los cimientos de la cárcel. A mí no me extrañaría que hasta se suspendiera. ¡Ay! ¿Verdad? No me extrañaría. Al punto que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Le pregunto, ¿de dónde se soltaron? ¿De las manos? ¿De los pies? ¿De dónde se soltaron? De la roca. Las puertas normalmente deben de estar ancladas en el marco. ¿El marco de qué era? De piedra. Y las puertas se abrieron. Mire, yo nunca he estado en un terremoto así. Si usted pensó que el terremoto de abril del año 91 fue muy bárbaro, cuando lleguemos allá le voy a preguntar a Pablo y decirle ahí, ese terremoto, ¿qué tal fue? Eso sí fue un terremoto de verdad. Se despertó el carcelero, todos los presos los oían, menos quién. Todos los presos los oían, menos quién. Menos el carcelero. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el carcelero? Estaba dormido. Era el único que estaba cómodo. ¿Y el propósito que Dios tenía para quién era? ¿Para los presos o para el carcelero? Era para el carcelero. ¿Quién tenía que despertarse? Y si no se despertaron con la oración y los cánticos, es que lo que Dios va a hacer lo hace y sí, y ya, y pasa. Y cuando este hombre se despierta y ve todo abierto, toda esta gente se fue. Y no es como ahora que hay sistemas de rastreo y demás y que los agarran porque los agarran. Ay, el que se iba, se iba. Ese reconocimiento facial, entonces no había nada de eso. Entonces le decían al carcelero, usted nos dejó ir, mi hermanito, Y evidentemente, Pablo
usa el amor de Dios que está en su corazón y no la astucia, porque ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que es que Dios se mueve de maneras milagrosas. Y ahí nos convertimos muy espirituales. Señor, tú quitaste las cadenas, tú abriste estas puertas para que tu siervo quedase libre, ¿verdad? Y todos estos impíos también, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que hace Pablo? Vuelve al principio original. Aquel que lo llevó a la adoración y a la oración. Es el conocimiento de quién es su Dios. Y su Dios es un Dios santo. Es un Dios justo. Y entonces en medio de este particular, él le dice, no, pero no se haga nada, mi hermanito, aquí estamos todos. Y evidentemente entrega su vida a Cristo. De ahí nace la iglesia en Filipos. La carta que usted y yo tenemos hacia los filipenses, ¿a quién cree usted que se la dirigió Pablo? A la primera gente que se convirtió en Filipos. Entonces, el Señor muestra su poder y su gloria cuando usted y yo adoramos. Voy rápido porque estoy demorando bastante. Vamos. También dio alivio en aquel momento del espíritu malo de Saúl a través de la adoración. Cuando usted y yo adoramos, pasan cosas que vemos, como el terremoto, y pasan cosas que no vemos. A mí no me conviene hablar de espíritus malos aquí en Gualaca. Y nosotros aquí en la iglesia sabemos muy bien que cuando hablamos de espíritus malos se va la luz, se prende un abanico y se apaga otro, ¿verdad? En fin, se caen las guitarras, pasa de todo. Ya hemos pasado. Pero vamos a este pasaje únicamente, pues rapidito, para que no se enojen conmigo. Primero de Samuel 16, 23. Ustedes saben bien la idea. Saúl, que era el rey, y de verdad era en aquel momento el rey todavía, el Espíritu Santo de Dios lo había dejado por mal portado. Y ya había sido ungido David, que era un talentoso músico y adorador delante de la presencia del Señor. Entonces, Dios mismo le envía a Saúl un espíritu malo para que lo atormente. Y cuando ese espíritu venía y lo atormentaba, el hombre no sabía ni qué hacer. Entonces los mismos siervos le dicen a Saúl, oye Saúl, mándenos a nosotros a buscar a alguien que toque instrumento delante de ti, para que el espíritu inmundo te deje un ratito en paz. Entonces le dice, vayan a buscarme a alguien. Y traen justamente a David. Desde ese momento lo sacan de donde cuidaba las ovejas de sus padres para ir a meterlo desde allá al palacio. Ya estaba ungido. Lo que es de Dios se da. Sí o sí, se da. Porque así es como se manifiesta su poder y su gloria. Y nada lo puede impedir. Pero vean lo que dice el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa. Y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio. Y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Espiritualmente, cuando nosotros adoramos, pasan cosas que no las vemos, pero están sucediendo. Yo le voy a dar un consejo. Si usted se amanece uno de esos días que cualquiera persona puede amanecer, medio depre. Usted dice, es que hoy ando medio depre, ¿verdad? Hoy ando así como golpeado del espíritu. Usted se levantó así como, es que yo tengo una tristeza y no sé ni de qué tengo esta tristeza. O llega al punto que dice, ni yo mismo me aguanto, ¿verdad? Puede pasar, puede pasar. Yo le invito a que adore al Señor, para que usted vea cómo ese montón de espíritus malos se dan una vueltica para otro lado. Se ponga adoración y clame al Señor en voz alta, adórelo. Y usted va a ver cómo toda esa gente se va a molestar a otro que no tiene nada que hacer. Porque vemos su poder y su gloria. Miren esto. El Señor respondió el clamor de Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, el capítulo 7.
Está Salomón haciendo una oración impresionantemente bonita. Ha sido construido el templo, consagrado el templo. Y el rey Salomón eleva una oración de bendición frente a todo el pueblo. Y miren lo que pasa. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos. Nosotros pensamos que el fuego del cielo es castigo, ¿verdad? Hay una gente que decía que iban a cantar, manda fuego, oh Señor, manda fuego, ¿verdad? Eso cayó un rayo, Señor, no, así no era tampoco, ¿verdad? Cambiaron la letra de la canción. Pero consume el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era la forma en que ellos también adoraban y se rendían al Señor. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto tiene que haber sido algo impresionante, porque es como que Dios mismo tomó posesión del lugar donde Él dijo que iba a morar, en ese lugar santísimo. Y no podía entrar el sacerdote en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y qué más? Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Curiosamente ellos no dicen, Señor, grande es tu poder. ¿Y qué es lo primero que ellos piensan? Eres bueno y misericordioso. ¿Sabes lo que están diciéndole indirectamente, verdad? No nos mates. No nos mates. Presérvanos la vida. Acuérdate que tú eres bueno. Acuérdate que tú eres misericordioso. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Adoraron. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio uno que otro buey. ¿Lo vieron? Y unas cuantas ovejas. Y dedicaron así la casa de Dios. El rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas. Con los instrumentos de música de Jehová. Los cuales había hecho el rey David. ¿Para qué? Para alabar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos. Y todo Israel estaba ahora de pie. También consagró Salomón la parte central del atrio que daba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura y las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Aquí hay un derroche de generosidad de todo el pueblo delante de la presencia del Señor cuando vieron descender su poder y su gloria. Bueno, hay muchas cosas que pasan en medio de la adoración y nosotros no lo sabemos, porque esto es algo espiritual. La adoración es algo espiritual. Lo que yo le voy a decir es que a Dios le gusta que nosotros le adoremos y que lo hagamos bien, que lo hagamos con entrega. Porque puede ser que Dios quiere bendecir su iglesia, puede ser que Dios quiere bendecir nuestros hijos, nuestras familias, no lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él nos pide. Adorémosle bien. Y voy a terminar con este último punto, bien rapidito. Nos vamos a Daniel, el capítulo 3. Porque la adoración es una convicción profunda. Por eso hablamos de un estilo de vida. Un estilo de vida que se refleja fuera y dentro de la iglesia de manera balanceada. En el capítulo 3 de Daniel aparece aquella conocida historia del horno de fuego. Daniel capítulo 3. Donde Misael, Ananías y Azarías fueron probados grandemente. Aquí se conocen como Sadrach, Mesach y Abednego. Y vamos directamente al versículo 15. Ustedes saben bien lo que había pasado, ¿verdad? Nabu había amanecido en esos días que les estoy diciendo, en que necesitaba llenarse de gloria, e hizo una señora estatua de oro. Y cuando se le ocurría a la gente salir y tocar la bocina, la flauta, el tamboril, el tamborito, el arpa, el salterio, la zampoña y cuanto instrumento hubiera por ahí,
Todos tenían que tirarse y adorar la estatua. Pero evidentemente, los que venían de Judea no podían adorar a un Dios falso. Y se habían propuesto a sí mismos que no iban a adorar a ningún Dios falso. Así que todo el mundo estaba arrodillado. Oye, y los tres ahí parados, ¿se notaba o no se notaba mucho? Entonces la gente malintencionada, así lo dice la palabra, fueron y acusaron a estos tres hombres. Entonces el rey los llama y le dice, bueno, les voy a dar una oportunidad por ser ustedes. Porque eran gente que estaba puesto sobre los negocios del palacio. Ahora pues, dice el versículo 15, ¿estáis dispuestos a que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, el zampoña y todo instrumento de música, qué tienen que hacer ustedes? Léalo. Os postraréis y adoraréis la estatua. Miren cómo Satanás quiere que usted y yo ejerzamos una postura de humillación delante de él. Adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, que es la misma palabra que Dios exige únicamente para él, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y hace una pregunta media retórica. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Del gran Nabu. ¿Quién puede escaparse de mi poder? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, no hay necesidad que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien, ¿notaron la palabra? Servimos, que está ligado específicamente a la adoración. El servicio está ligado a la obediencia. ¿Cómo usted y yo servimos al Señor? Con nuestra obediencia, con nuestra adoración. Nuestro Dios, ahora sí en mayúscula, quien nosotros servimos, puede librarnos no solamente del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Vamos respetando el orden, dicen ellos tres. Por encima del horno, por encima suyo, hay alguien que incluso está por encima de nosotros, al que nosotros servimos. Dice, Él nos puede librar. Y si no, dice el versículo 18, para que sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco, oiga la palabra, adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, si le tiraban 10 leños de Nance, ahora tírenle 70. Porque yo quiero que esta cosa esté prendida. 7 veces. Y mandó a hombres muy vigorosos en su ejército que los atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el lobo de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, también en sus pies, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Hasta aquí, mi amado hermano, la historia es una historia de terror. Porque el rey dice, sí, bueno, caliénteme el asunto. Y cuando está el asunto hirviendo, dice, manden a llamar aquí a gente grande y lo vamos a amarrar, ¿ves? Los envolvieron como un tamal. Posiblemente los levantaron a peso. ¿Ven? Queda que en el 21, ¿verdad? 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, quizás se pasaron de pollo, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres vigorosos, es decir, eran hombres grandes. Y tenía que estar el tío Robert, ¿verdad? Había estado Calé, ¿verdad? Habían tirado a Javier, Kenny, ¿verdad?
Maxilides. Para alzar a la gente. ¿Y ve? Va para allá. ¿Se murieron? Entonces, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo. Miren, este tipo se quedó esperando para ver cómo se consumían. Él se quedó, era tan malo, Nabu era tan malo, como pegarle a la mamá en Semana Santa, más o menos, ¿verdad? Tan malo que se quedó esperando para ver cómo se consumían. Y entonces preguntó a su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y respondieron, sí, al rey, en verdad sí. Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones y no atados, los veo sueltos. Y oiga la frase, que se pasean en medio del fuego. Cuando Pablo y Silas experimentaron el gran terremoto, ellos no tenían temor. Así como ellos, en medio del fuego, no tenían temor. Porque cuando usted y yo adoramos al Señor, los temores cotidianos de la vida también se van. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Si el Señor alimenta a los cuervos, que son animalitos pa' feo, los alimenta el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más? ¿Por qué tienen miedo? Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Ustedes saben bien lo que pasa un poquito más adelante, cómo ellos fueron sacados e interrogados y les preguntaron cómo es posible que no les pasó nada. Versículo 28, aquí viene el decreto. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, no el mío, de ellos. El mío sigue siendo la estatua. Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confían en él. ¿A quiénes libra el Señor? Aquellos que depositan por entero su confianza en el Señor, y esto se llama una vida piadosa. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, y vuelve y añade la palabra, y adorar a otro Dios que es su Dios. Mi amado hermano, la adoración es una convicción profunda que, número 1, no se intimida por la multitud. Número 2, no se intimida por las autoridades terrenales o paganas. Y número 3, no se intimida por estar su vida en riesgo. Nosotros no hemos llegado a estos límites. Gracias a Dios. No hemos llegado a ninguno de estos límites. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos cada vez nos va a asfixiar y nos va a estar presionando para que usted y yo sirvamos a otros dioses. Y que el evangelio lo diluyamos para que la verdad ya no sea tan dura. Y que los principios ya no tienen que ser tan herméticos. Pero la adoración no se negocia con nada. Ni mis principios se negocian con nadie. Yo no sé cómo reaccionaremos cuando se inventen otra pandemia y nos digan que no podemos reunirnos. Yo no sé cómo reaccionaremos cuando en el mundo comiencen ahora sí a perseguir a cristianos en todas las latitudes. Cuando comiencen los gobiernos a perseguir las iglesias. Porque esto va a suceder. Pero cuando usted y yo adoramos de corazón, todos los temores se van. Y no vamos a ser intimidados por las cosas que pueden pasar. En medio de su trabajo, no le dé pena cerrar sus ojos y orar frente a su plato de comida. No le dé pena decir,
para la gloria del Señor hicimos esto, o por la gloria del Señor pasó esto. No le dé pena, no se limite. No se limiten a hablar de Cristo con propiedad, porque la multitud no nos puede intimidar. Digamos las cosas como son, porque esto es una vida piadosa. Y en medio de la necesidad que tiene este mundo, solo hay una solución. Y esa solución es Cristo, nada más. Y hasta que usted y yo no lo tengamos como una convicción firme, quizás nuestra adoración tampoco lo será. Que desarrollemos una vida piadosa que nos lleve a amar al Señor y a adorarle con todo nuestro ser. Bendiciones de lo alto para todos. Puedo sentirte cerca, en risa y en dolor, cuando me